Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este módulo del Diplomado en Administración de Procesos Electorales, en el cual analizaremos las acciones afirmativas, pero vamos a verlo desde las generalidades, ¿no? No vamos a ver exclusivamente acciones afirmativas en específico por los diferentes grupos, sino las generalidades que aplican para, en general, ¿no? Las acciones afirmativas. Espérenme un momento que necesito cambiarme de red porque se me va la señal. Denme un momento. Creo que ya. Me presento brevemente, mi nombre es Alejandra Tello Mendoza, soy profesora e investigadora de la Escuela de Justicia Electoral. Es un placer, un honor estar de verdad con ustedes para hablar de este importantísimo tema. Verán que es importante, ¿no? En el contexto de una reforma constitucional que estoy segura que ustedes están al tanto, que se intentaba promover y que había un aparente consenso de los principales grupos parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano, justamente para limitar las facultades del Tribunal Electoral en relación, ¿no? A las acciones afirmativas. Entonces, pues parece ser que sí funcionó la presión ciudadana, la presión de la academia, para que se fueran bajando poco a poco, ¿no? Diferentes actores políticos, se bajó el PAN y también diferentes diputaciones, en lo particular, se manifestaron en contra. Entonces, como ven, es un tema que está candente, es un tema muy relevante y que me gustaría, ¿no? Que justamente en la primera sesión que tenemos el día de hoy, viernes, eh, justo pudiéramos reflexionar en la importancia de las acciones afirmativas, porque me parece que ese es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos como autoridades electorales, como académicos, como sociedad, como ciudadanía, una falta de entendimiento de la importancia de este tipo de mecanismos para una democracia más plural, una democracia inclusiva. Creo que esa es una de las partes más difíciles y que lo he podido escuchar, ¿no? Vivir en diferentes entidades de la República, me cuestionan muchísimo esto, ¿no? Es que ¿para qué las acciones afirmativas? Están generando mucho problema, generan pues mucho trabajo a las autoridades electorales tienen que lidiar con los partidos políticos, con los grupos en desventaja y hay que estar haciendo bloques de competitividad y estar viendo los datos del INEGI. Muy complejo. ¿Por qué nos estamos complicando tanto la vida? Sí, al final todos somos iguales y todas somos personas, ¿no? Entonces, es un tema que causa todavía mucha resistencia, lo cual es comprensible, pero justamente debemos de trabajar desde ahí. Si como autoridades electorales no creemos en las acciones afirmativas, no estamos seguros de por qué hay que implementarlas, pues desde ahí hay un problema, ¿no? Porque no somos capaces de justificarlas frente a la sociedad, justificarlas frente a los actores políticos. Y entonces cuando llegan los partidos políticos y les decimos, tienes que traerme 5 personas de la de diversidad para tus candidaturas, no sabemos explicarles por qué, ¿no? Porque no tenemos esa convicción, simplemente porque es importante la inclusión. Creo que hay que ir un poquitito más allá. Aquí les quiero compartir algunas cuantas reflexiones con el propósito de que se genere aquí un diálogo entre nosotros, nosotras, nosotres, que nos ayuden justamente a entender la importancia de estos mecanismos, ¿no? Y si fuera el caso, que en algún momento dado, ¿no? La reflexión filosófica, racional, académica nos dijera que ya no es necesario en un momento dado aplicar este tipo de mecanismos, pues también dejarlas fuera. Pero creo que sí es necesario ganar una batalla argumentativa, una batalla para quienes consideran que este tipo de mecanismos
son parte de la agenda woke, así lo han llamado muchas personas. No, es que la agenda woke, hay un discurso que busca deslegitimar este tipo de medidas. Entonces, bueno, cada quien se va a formar sus propias conclusiones, ¿cierto? Esto no es un intento de evangelizar y que todos creamos igual y a favor de las acciones afirmativas, pero creo que hay que pensarlo al menos, dudar. Entonces, permítanme empezar a compartir mi pantalla para empezar con estas reflexiones. Bueno, ya, generalmente, ¿no? Me gusta hacer como una exposición de los temas, pero como somos poquitas personas hoy, somos 11, 12, si alguien quiere comentar algo, entablar un diálogo, si no están de acuerdo con algún punto o quieren hacer alguna aportación, con toda confianza, de verdad. No hay necesidad de esperar hasta el final para preguntas y respuestas. En cualquier momento podemos comentarlo. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Pero bueno, me gustaría hacer antes de una acotación. Me gustaría que hoy entonces viéramos como la parte más teórica, un poco más filosófica, del por qué las acciones afirmativas, en la medida de lo posible, no nos vamos a ir como hasta lo más abstracto, no tampoco, pero justamente hoy viernes, verlo desde una perspectiva más teórica y el lunes ya hablar de las generalidades ya para que ayude también a este diplomado, ¿no? Es para administrar procesos electorales. Entonces, la idea es también para aterrizarlo ya en la práctica, ¿no? Y no estar simplemente en las nubes justificando las acciones afirmativas, sino para qué conocimientos son relevantes, ¿no? Para poder implementar acciones afirmativas a nivel de OPLE, a nivel INE. Bueno, pues vamos a empezar. Justamente es esta reflexión, ¿no? ¿Por qué son importantes las acciones afirmativas? ¿Cómo las podemos justificar? ¿Tienen justificación? Es un debate muy amplio, un debate que no termina todavía, ¿no? No termina de convencer, no termina de convencer. De las primeras acciones afirmativas que se han implementado fueron acciones afirmativas a nivel de las universidades más prestigiosas, por ejemplo, de Estados Unidos, por poner un ejemplo, de los debates que se han generado, ¿no? De por qué es importante implementar acciones afirmativas. Pensemos en todas estas universidades que son top en Estados Unidos, que forman parte de la llamada Ivy League, Columbia, Yale, Stanford, Princeton, ¿no? Harvard, etcétera, ¿no? Empezaron a implementar este tipo de medidas justamente para incorporar personas afroamericanas, latinas, asiáticas, que no necesariamente cumplían con los parámetros, ¿no? De los diferentes filtros que son sumamente complejos para entrar a este tipo de universidades, ¿no? Que hay que hacer un examen de GRE, ¿no? Que te mide capacidades matemáticas, lógicas, en un tiempo muy específico, en fin, ¿no? Y que además tienes que tener un historial académico impecable, tu high school debe haber sido impecable y tener causas sociales, en fin, ¿no? Entonces, evidentemente, empieza a haber un debate, ¿no? Porque empiezan a abrirse espacios para, eh, para espacios de en estas prestigiosas universidades y hay un debate, ¿no? ¿Por qué vamos a meter a gente que no está al nivel, ¿no? Lo que decían, gente que no está al nivel de preparación, que aquella que llega por un examen, que llega altamente preparado, que llega con altas recomendaciones, con altas credenciales. ¿Por qué tenemos que meter un mecanismo artificial
eso genera una discriminación, ¿no? Discriminación para quienes a través del esfuerzo hemos llegado a alcanzar estos espacios. Entonces, aquí la justificación es la siguiente, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que, pues pensemos quiénes históricamente han ingresado a estas escuelas, ¿no? Con excepciones, obviamente, pero pues generalmente son hombres blancos, ¿no? Porque al principio pues las mujeres tampoco estudiaban. Entonces son hombres blancos de familias adineradas que tienen el recurso económico para pagar estas universidades, que han estado desde niños en colegios sumamente competitivos, con su educación ha sido de alta calidad. Entonces, es reconocer como una situación de privilegio y que evidentemente es que este ejemplo, se los empiezo con este ejemplo porque hace poco fui a la Universidad Panamericana a hablar del Tribunal Electoral, del papel del tribunal, y entre los temas que platicábamos ahí con los estudiantes de la Universidad Panamericana era ¿no? Me decía esta persona que él trabajaba en una compañía y que habían implementado acciones afirmativas, pero que las mujeres no habían alcanzado el nivel, no estaban a la par en el examen de conocimientos técnicos que los hombres. Entonces, él decía, ¿por qué vamos a meter a mujeres si no están capacitadas igual que los hombres, no? Entonces, yo justamente hice referencia a este ejemplo de las acciones afirmativas que empiezan en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, porque evidentemente hay que entender más las acciones afirmativas en un contexto mucho más grande, histórico, de desigualdad, de discriminación estructural hacia las mujeres y otros grupos históricamente en desventaja, ¿no? Entonces, no es lo mismo la vida, la educación, la formación, las oportunidades de cierta clase media alta de los niños en Estados Unidos que han tenido una educación constante y permanente con la seguridad social que permite tener una familia con cierto estatus económico y social, que un niño en África, ¿no? Que muchas veces dan muchas becas, ¿no? A personas muy talentosas, inteligentes, por ejemplo, de Sudáfrica, por poner un ejemplo, ¿no? Que nunca ha tenido acceso a la educación formal, pero que se ha destacado por su activismo o que ha luchado por conseguir ciertas causas en su país, en su comunidad, en su aldea. Evidentemente, si pones a competir a un niño blanco promedio de Estados Unidos con un niño racializado de otro continente, de un país, ¿no? De un país objeto. Recordaba una cita de Octavio Paz que habla de los países sujeto y de los países objeto, ¿no? Los países que han sido objeto porque han sido objeto de usufructo, ¿no? De los países que han podido ser, que han podido hacer su propia historia, su propio destino. Entonces, no es lo mismo un niño, ¿no? En un país objeto que un niño en un país sujeto. Entonces, si no se implementan estas acciones afirmativas, difícilmente se pueden equiparar las oportunidades entre grupos que, de acuerdo a su condición, su contexto histórico, han estado desaventajados, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión de las acciones afirmativas. Esta era una discusión que se ha tenido, ¿no? Muchísimo también en la materia electoral. ¿Cómo vamos a poner, ha existido este prejuicio histórico, ¿no? ¿Cómo vamos a poner a las mujeres en los cargos públicos si no están capacitadas, no tienen la experiencia, no tienen, ¿no? Apenas se aprobó, ¿no? Una reforma también para disminuir la edad para ser diputado, diputada, senador, senadora, y también he visto muchísimos prejuicios al respecto. Entonces, aquí es donde entra la necesidad de la filosofía política para preguntarnos, ¿es necesario
introducir este tipo de mecanismos, este tipo, ¿qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son, entre otras medidas compensatorias, existen diferentes medidas de compensación, medidas de nivelación. Las acciones afirmativas, las cuotas, son una de las diferentes formas en que se busca nivelar las históricas desigualdades que hay entre las personas, que han habido entre las personas en los diferentes ámbitos de la vida. Ya está muy dicho por diferentes autoridades, por la ONU, por la OEA, sus diferentes sistemas, ¿no? de justicia, del sistema internacional de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, lo ha dicho la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal, bueno, las diferentes salas. Es muy sabido que las acciones afirmativas no implican una discriminación positiva, es decir, bueno, si son una discriminación, pero que es positiva, se implican una intervención, ¿no? Por parte de las autoridades electorales, justamente como una medida de carácter temporal. Eso es otra cuestión que nos debe de quedar claro. Son medidas de carácter temporal que buscan justamente nivelar, compensar estas históricas desigualdades que están basadas en históricas desigualdades estructurales. Entonces, ¿cómo podemos justificar eso? ¿Cómo podemos justificar que eso exista? Bueno, primero vamos a plantearlo desde el deber ser y contrastarlo con el ser. ¿Cuál es el deber ser? Yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes deberían de formar parte del demos? ¿A qué me refiero con el demos? Pensemos en la antigua Grecia, ¿no? Que de ahí viene esta palabra de demos, que significa pueblo, pero el demos era justamente quienes tenían derecho a estar inscritos como ciudadanos para poder ir a participar a las deliberaciones de las asambleas que se realizaban cada semana aproximadamente en la antigua Atenas o en las ciudades-estado griegas, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, ¿quiénes tendrían que formar parte del demos, de la sala de máquinas, como lo llama Gargarella, en una democracia? ¿Qué opinan? Así, vayámonos a lo más abstracto, ¿no? ¿Quiénes tendrían que tomar parte de las decisiones en una democracia? ¿Qué tal, Joel? Te escuchamos. Buenas tardes. Doctora, yo creo que todos debemos formar parte en una democracia, perdón, porque si no, entonces no sería democracia. Ahora, hace un rato usted hizo un comentario que llamó mucho mi atención cuando hacía énfasis en su conferencia relativo al nivel de preparación, que a veces es un tema que preocupa mucho, porque a partir de ahí se pretende discriminar a cierto grupo poblacional. Ya no solo hablemos de mujeres, también en cuestión indígenas incluso, y nos iríamos a otros temas. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista y partiendo de los derechos humanos que todos como por naturaleza como seres humanos tenemos, pues debemos de formar parte de ese demos, ¿no? Todos Claro. tenemos la capacidad, algunos tal vez no tengamos la preparación, pero también con empeño una mujer podía prepararse más, incluso sobrepasar a un hombre o viceversa. Aquí más yo creo que se trata de una guerra que entre hombres y mujeres, de un complemento para, digamos, diseñar nuevos modelos democráticos o modelos económicos que permitan proyectar a nuestro país. Desgraciadamente no lo vemos así la mayoría de las personas y buscamos el prejuicio siempre. Y yo siempre he dicho que los mexicanos tenemos mucha capacidad. Desgraciadamente,
pues nos aplica mucho el chiste ese de los cangrejos. Mm, Gracias, sí, doctora. gracias a ti, muchas gracias. Me gusta, ¿no? Lo que mencionas, todos, en teoría, todas, todos, todes, tendríamos, ¿no? Porque si no, no sería democrático. También resalto lo que dices, ¿no? Los prejuicios. Vamos a ver ahorita que históricamente se ha ido limitando la categoría de ciudadanía por una gran cantidad de prejuicios que cuando los vamos viendo en una dimensión histórica, hasta da risa, o sea, de verdad da risa. Y ha sido muy lento justamente el derribamiento de todos estos prejuicios, ¿no? Que primero han impedido que participen de entrada los hombres pobres, luego los hombres afrodescendientes, luego las mujeres negras no participaban, las blancas sí, ¿no? En algunos países. Y así nos vamos, ¿no? Ahora, hoy tenemos el prejuicio de los jóvenes, ¿no? No, que los jóvenes a los 18 años son manipulables, no están preparados, no tienen experiencia. Ahorita vamos a ver cómo esos mismos prejuicios se han aplicado históricamente a los diferentes grupos, ¿no? Muchas gracias, Joel. ¿Alguien más? Había levantado la mano Jaime. Sí, nada más para comentar, la pregunta era, en teoría, todas las personas con esa opinión personal, ¿no? Que tenemos hasta cierto punto conciencia o somos sensibles o tenemos pues la posibilidad de expresarnos, deberíamos ser parte del demo, ¿no? Independientemente de la edad y las capacidades. Bueno, sería lo idóneo, ¿no? Pues ya sé que suena muy filosófico, pero debería haber una ciudadanía universal, ¿no? Pero pues es el, como usted dice, el debería ser, ¿no? Sí. Es de mi opinión. Gracias, Jaime. Exacto. Ahorita estamos justamente en ese como utopía, en esa isla a la que nos gustaría un día arribar, ¿no? ¿Quiénes en teoría tendrían que formar parte de las decisiones públicas? Pues sí, todas, una ciudadanía universal. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Fíjense que les voy a recomendar mucho. ¿Dónde está este libro? Espérenme. Aquí está. Espérenme un momentito. Déjenme ir por él. Para que lo vean. Este es buenazo, miren. La democracia y sus críticos, de Robert Dahl, y justo él habla de eso, ¿no? La ciudadanía como una contingencia total. Él aborda, Robert Dahl, ese problema. ¿Quiénes deberían de formar parte del demos? Es una pregunta que se hace para responder a los críticos de la democracia. Y él nos dice que siguiendo el principio categórico de la igualdad, todas las personas, vean esto, es que esta idea me parece súper poderosa, todas las personas que se encuentran sujetas a las leyes de un Estado tendrían que, en teoría, formar parte del demos. Si yo, Alejandra Tello, me encuentro sujeta a las leyes, a las normas, a la constitución de un Estado, debería de poder opinar sobre esas leyes que me sujetan, que me obligan. Porque, ¿qué dice Robert Dahl? Me parece poderosísimo este argumento. Si yo no pudiera tener la oportunidad de poder participar de alguna manera de esas decisiones públicas, no estoy siendo ciudadana de una democracia, estoy siendo súbdita, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a ver este argumento tan poderoso. Si las personas históricamente han tenido que obedecer normas y no han tenido esa oportunidad real de tomar parte de estas decisiones, simplemente están obedeciendo normas que no han tenido oportunidad de opinar sobre ellas. Entonces hay una categoría ahí de súbdito, ¿no? De sumisión más que de ciudadanía. La ciudadanía, y esto lo clarifica muchísimo Rousseau en el contrato social,
por aquí lo tengo, bueno, no importa. Pero Rousseau, en el contrato social, hace esa distinción de qué significa un súbdito en contraposición con un ciudadano. Y justamente, pues Rousseau es uno de los personajes, con todas las críticas que le podamos hacer a Rousseau, Rousseau va a defender la importancia de que la ciudadanía vaya a las asambleas, se ocupe de los asuntos públicos, habla incluso de una religión civil. Es muy extremo, ¿no? Hablar de una religión civil, pero es un poco este republicanismo romántico de Rousseau para generar la voluntad general, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que les quería aquí compartir. Que Robert Dahl, déjenme volver a presentar esto, que Robert Dahl nos dice eso. De acuerdo con el principio categórico de la igualdad, todas las personas que son sujetas de un Estado deberían de poder participar de alguna manera, ¿no? No necesariamente que todos y todas puedan votar, porque sabemos que hay todavía diferentes limitaciones, prejuicios o límites que hemos configurado en el término de la ciudadanía. Y él empieza a aceptar, ¿no?, que este principio categórico de la igualdad no es perfecto de entrada, porque, a ver, las personas extranjeras no votan, ¿no? Las personas, o sea, que son extranjeras, que no tienen la naturalización, la nacionalidad, ya sea por nacimiento o por naturalización, no participan, tampoco las niñas, los niños, los menores de edad. Ahí hay diferentes discusiones también. En algunos países, en Argentina, por ejemplo, pueden votar las personas a partir de los 16 años. En Brasil, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y es facultativo para las personas de 16. Hay debates ahí, ¿no?, de si esto sería correcto o no, pero en fin, es decir que el principio categórico de la igualdad en términos de la ciudadanía no es perfecto todavía, porque tampoco lo hacen, por ejemplo, las personas con discapacidad, con una, con cierta discapacidad intelectual, ¿verdad? Que también ahí hay muchos prejuicios en torno a las discapacidades mentales o enfermedades, pues sí, diferentes discapacidades mentales que tenemos también que trabajar, no caer como en una generalización completa, ¿no?, de que las personas con una discapacidad intelectual no deberían de formar parte de las decisiones de manera categórica. Hay una persona con síndrome de Down en España que fue alcaldesa en España, por ejemplo. Entonces, es otra cosa que también tenemos que revisar. ¿Qué más? En fin, ¿no? Entonces, no es perfecto este principio categórico de la igualdad. Y es por eso, ¿no? Es por eso que Robert Dahl habla de la inclusión, de buscar maneras en que debemos de lograr no completamente una igualdad plena en este sentido, porque hoy en día sería algo irreal. Todavía hay, incluso, ¿no?, la Convención Americana de Derechos Humanos nos señala que puede ser regulado. Los derechos humanos no son absolutos, ¿no? Esto también es un hecho que hay que tener en cuenta. El principio categórico de igualdad no implica que todas las personas vamos a poder participar sin ninguna regulación o sin ningún límite en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho a votar y ser votado puede estar regulado, pero eso sí lo establece muy claro, por cuestiones de edad, por cuestiones de residencia, por cuestiones de nacionalidad, y me parece que hay otra categoría, pero más allá de eso, no se puede condicionar estos dos derechos.
y también hay jurisprudencia de la Corte Interamericana en ese sentido, ¿no? Porque se han implementado en algunos países otro tipo de condicionamientos que limitan justamente estos derechos, el derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. Entonces, no es perfecto, nos dice Robert Dahl en esta obra, este principio categórico de la igualdad. Se vale la regulación por estas condiciones, ¿no? De residencia, de edad, de nacionalidad y de escolaridad, en algunos casos. Para ejercer ciertos cargos públicos sí se pide cierta escolaridad, ¿no? No para todos, pero es posible si se justifica, ¿no? Cualquier otra regulación tendría que pasar un test muy estricto de proporcionalidad, ¿no? Lo mismo como sucede con la regulación a la libertad de expresión, que tampoco es absoluta y tiene límites. Lo mismo ocurre con estos dos derechos. Pero lo que sí nos dice Robert Dahl, que históricamente han habido prejuicios y que justamente la democracia inclusiva implica derribar estos prejuicios para buscar que este ideal del principio categórico de la igualdad se cumpla en la mayor medida posible, ¿no? Porque ahora sí vámonos al ser. Ahorita estábamos como en un mundo del deber ser, en donde en teoría todas y todos quienes somos sujetos de las leyes de un Estado tendríamos que poder participar, quienes deben formar parte del demos, pero quienes en la realidad han formado y forman parte del demos. Entonces, de una revisión histórica, vemos que ha habido una exclusión histórica. Vayámonos a la ciudadanía ateniense. La ciudadanía ateniense es todavía en el imaginario colectivo occidental el ideal de la democracia directa, ¿no? Cuando, pues es por antonomasia, es como uno de los paradigmas más grandes de la democracia que ha habido en el mundo occidental. Atenas, ¿no? La democracia, el concepto de democracia, la palabra democracia, demos, pueblo, kratos, gobierno, surge en el vocabulario de la política en el siglo V antes de Cristo. Y justamente Clístenes hace una reforma importantísima en Atenas en el año 510 antes de Cristo para que también los hijos de ciudadanos atenienses, aunque sean pobres, aunque no tengan las mismas propiedades que la nobleza ateniense, pueda formar parte de la asamblea. Y ese es un hecho histórico, un hecho revolucionario. Una de las ideas que están detrás de esta exigencia a participar de los atenienses, que no necesariamente eran los más ricos, los más pudientes de la sociedad ateniense, era, imagínense, ¿no? ¿Por qué si yo, que soy pobre, tengo las mismas probabilidades de morir y voy a la guerra con los ricos, porque se unían todas las clases sociales, las diferentes ciudades-estado para luchar en contra de los persas? ¿Por qué si tengo las mismas probabilidades de morir y estoy luchando a la par de los ricos para defender nuestra ciudad, por qué no tengo el mismo derecho a opinar de las decisiones que nos incumben a todos? Entonces fue una cuestión realmente, bueno, esa es una idea, pero hay muchas otras cuestiones multifactoriales que evidentemente influyeron, ¿no? En el por qué en estas ciudades-estado griegas, sobre todo en Atenas, obviamente con el liderazgo de personas como Pericles, ¿cierto? Se logró vivir este gobierno democrático. Pero a pesar de eso, a pesar de esta revolución de esta reforma de Clístenes en el 510 a.C., cuando analizamos a detalle quiénes formaban parte del demos en la ciudad-estado ateniense, vemos que en realidad era una categoría muy exclusiva, muy excluyente. Eran los hombres libres, hijos de atenienses. Si tú no eras hijo de ateniense, era una cuestión sanguínea, una cuestión hereditaria. Tú no podías nunca tener la ciudadanía ateniense y participar en las asambleas públicas. Piensen en el caso de Aristóteles.
Aristóteles no era ateniense, era ciudadano de esta gira. Y fíjense nada más qué idea tan romántica tenía Aristóteles del papel de la ciudad, del papel de la política, aunque no era muy devoto de la democracia, como Platón, no eran los más fervorosos, ¿no? De los gobiernos de las mayorías, porque podían derivar en tiranías, la tiranía de la mayoría. Hay ahí una idea bien profunda, bien sagrada, acerca de lo público, además de que epistemológicamente había una concepción bien diferente a la que tenemos hoy en el mundo moderno. En el mundo moderno, el Estado es anterior. En el mundo moderno, el individuo es anterior al Estado. El Estado es una construcción social que hacemos a partir de un pacto, ¿no? En el mundo antiguo, el Estado es anterior al individuo. El Estado cumple un fin teleológico, un fin natural, que existe porque así es el orden de las cosas, casi es una visión religiosa. Y lo que dice Aristóteles es lo siguiente: no existe otro lugar en el mundo en que los hombres, si lo dice para los hombres nada más, no hay un lugar en que los hombres puedan ser realmente quienes son, más que en la polis, más que en la ciudad. No hay otro lugar donde los hombres puedan desarrollar su máximo potencial, porque quienes viven fuera de la polis, quienes no se ocupan de lo público, quienes se ocupan de lo privado, o son bestias o son dioses. Y entonces, pues también estaban en esa categoría bestial, desafortunadamente, las mujeres que se ocupaban de los asuntos privados, de los asuntos domésticos, junto con los esclavos y los extranjeros, ¿no? Entonces es algo como muy paradójico. Pero en efecto era una cuestión bastante excluyente la ciudadanía ateniense. Robert Dahl señala que algunos han osado en calcular las cifras aproximadas, y solamente entre el 10 y el 15% de la población ateniense realmente tenía oportunidad de contar con esta ciudadanía ateniense y formar parte de las asambleas. Si te cachaban como un extranjero, como un esclavo o cualquier otra persona que quería fingir tener la ciudadanía, el castigo era el ostracismo o la pena de muerte incluso. Podías ser condenado por los tribunales populares por querer fingir la ciudadanía. Era muy exclusiva la participación de los atenienses en el ágora, en las asambleas. En fin, entonces, en realidad era muy elitista la ciudadanía ateniense. La ciudadanía romana no cambia mucho, aunque sí hay que mencionar la reforma que en el año 212 implementa el emperador Carcala, no sé cómo se pronuncie, que declaró que tenían condición de ciudadanos todos los hombres libres del Imperio Romano. Entonces, esto sí es algo que puede ser muy relevante, ¿no? Dado que para los atenienses la ciudadanía era algo sanguíneo, algo hereditario. Si tú eres extranjero, nunca ibas a poder ser parte, ¿no? de la ciudadanía ateniense, pero en este caso, ¿no? Si tú formabas parte, si tu ciudad formaba parte del imperio, con esta reforma, podías ser ciudadano romano y en algún momento tenías la oportunidad de participar en algunas deliberaciones en la ciudad de Roma, si acaso estabas en la ciudad de Roma, o participar en las elecciones de algunos cargos, de algunas magistraturas que se elegían así, porque obviamente no estamos hablando de un gobierno auténticamente democrático como lo entendemos ahora, porque además los romanos no utilizaban tanto la palabra democrática, sino la república, ¿no? La república, la cosa pública, y son las instituciones muy específicas que se dan durante la república, ¿no? El Senado y las diferentes asambleas, las comitia centurata, la comitia tributata, que daban participación a ciertos estratos de la sociedad romana, pero en realidad pues no se parece mucho, ¿no? A las elecciones que tenemos en el mundo moderno. Pero al final del día,
bueno, también la ciudadanía te permitía ciertos privilegios, ¿no? Como a Pablo de Tarso, este personaje bíblico tan relevante pues sí, para la historia del cristianismo, él tenía la ciudadanía romana y esto le permitió justamente viajar y ser salvado, ¿no? Cuando iba a ser asesinado por intentar imponer o seducir a los judíos en el templo de Jerusalén para que se convirtieran al cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, el hecho de ser ciudadano le permitió ser rescatado cuando iba a ser casi linchado por los judíos por considerar que estaba tratando de hacer una herejía completa en el mismo templo de Jerusalén. Pero al ser ciudadano romano, justamente tenía la libertad de viajar y fue salvado por unos guardias del Imperio Romano. Pero al final del día era muy exclusiva también la ciudadanía, ni las mujeres, ni obviamente los esclavos. Todavía estamos hablando aquí de una justificación ontológica de la desigualdad entre las personas. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que, imagínense, aquí estoy poniendo dos ejemplos como centrales de la historia occidental de la democracia, 510 antes de Cristo, 212 después de Cristo, para que en 1893, o sea, vean cuántos siglos han pasado, hasta que uno de los países más avanzados en términos de comprensión de la inclusión, de la igualdad, Nueva Zelanda, reconoce el sufragio universal, tanto masculino como femenino, en 1893. Aunque, ojo, solo aquí eran los hombres blancos, las mujeres blancas las que podían participar. Un momento. Chao. Gracias, Pa, te llamo al ratito. Gracias, perdón. Entonces, sí, vemos, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? O sea, ha sido lenta realmente la evolución del pensamiento desde el punto de vista ontológico, pero también en la práctica, porque obviamente no basta el reconocimiento ontológico que, por ejemplo, Thomas Hobbes desde el siglo XVI, no, XVII, Thomas Hobbes con el Leviatán, sin quererlo, señala, ¿no? ¿Qué es lo que justifica que unos hombres gobiernen a otros? ¿Qué justifica el hecho de que unos hombres manden y otros obedezcan? Dice Thomas Hobbes, yo no encuentro ninguna diferencia racional, biológica, abstracta, filosófica, no encuentro ninguna justificación de ningún tipo para que esa persona que está sentada en el trono mande sobre estos otros personajes, sobre estos pueblos. No hay ninguna justificación racional más que el hecho de la voluntad. Es una cuestión mega revolucionaria esa idea, pero obviamente eso se plasma en obras desde el punto de vista filosófico, pero ¿cuántos años tarda eso para entenderse? La igualdad ontológica entre los seres humanos, el principio categórico de la igualdad, ¿no? De la que nos habla Robert Dahl. O sea, es lentísimo, lentísimo el aprendizaje y justamente, ¿cómo se llama este? Carl Dodge nos dice que la política trata sobre la coordinación del aprendizaje social. Entonces, miren qué lento ha avanzado la política en la historia de la humanidad, porque el aprendizaje social ha ido lento, lento para entender justamente qué es la política bien entendida, la política inclusiva, la política en donde todas y todos participemos. En fin, entonces, es hasta 1893 que un país, que además el caso de los países de Oceanía, de Australia, de Nueva Zelanda, pues son muy paradigmáticos porque nacieron como personas desterradas de Inglaterra, ¿no? Eran los presos de Inglaterra los que no querían, los indeseados, que fueron mandados a ese continente, territorio del Commonwealth, ¿no? De la corona inglesa. Entonces, es una cuestión muy sui generis, ¿no? Pero, porque en realidad, si pensamos en el caso de la misma Inglaterra, cuando surge el gobierno parlamentario,
en realidad solo participaban el 5% de la población en Inglaterra. Hasta 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es que se reconoce el sufragio masculino universal, porque al principio el voto era censitario. Los hombres que pagaban impuestos con cierto nivel de renta eran los únicos que podían participar. Obviamente no la clase obrera, los campesinos, las personas pobres, y ya ni hablemos de las mujeres que evidentemente ni siquiera estaban contempladas en esto, ¿no? Y entonces es hasta 1918 que se logra el reconocimiento del sufragio masculino en Inglaterra para todas las personas. No sé si vieron un tuit muy desafortunado de un youtuber que decía, ¿no? Ayer o antier. Yo no entiendo porque hay personas que tienen derecho a votar y no pagan impuestos y que incluso no trabajan y pueden ser hasta delincuentes, ¿no? Creo que hace falta muchísima educación cívica porque vean que esto es como el pensamiento que se tenía en el siglo, básicamente en el siglo XIX, que de esto nos lo explica muy bien Adam Przeworski. Les recomiendo un libro muy bueno que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Adam Przeworski en este libro nos explica este prejuicio histórico interesantísimo, interesantísimo. Los padres del constitucionalismo norteamericano y en general los fundadores de las democracias, los mismos revolucionarios franceses, ¿no? Los primeros padres de la democracia, de la primera ola democrática, tenían un miedo muy grande en la masa popular. Históricamente ha habido un miedo muy grande de que reconociendo el voto a las personas pobres, tomando el poder, expropien la riqueza de los ricos. Eso nos lo explica Adam Przeworski de manera fenomenal en este libro, ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y es muy curioso cómo se tardó más o menos 150 años el mundo occidental en dejar atrás este prejuicio. 150 años. Para que, insisto, se reconociera hasta 1928, bueno, 1918, que los hombres pobres de Inglaterra sí podían participar de las decisiones públicas. En fin, ¿por qué me quedé pensando? Pero, o sea, vean, ¿no? Era este mito de que si los pobres votan, van a querer quitarle las riquezas, el poder, las propiedades a los ricos. Y bueno, algo interesantísimo es que no es casualidad que, bueno, esto ya es una hipótesis de Adam Przeworski, pero él dice que no es casualidad que justamente se fue concediendo el derecho al voto de las masas populares, pero también fueron apareciendo a la par tribunales constitucionales, que justamente se dedicaran a tutelar los derechos individuales, liberales, para evitar justamente que esto ocurriera. Y algo muy interesante que comprueba con datos empíricos Adam Przeworski en su libro es que los países con mayor desigualdad económica son los que activan de manera mucho más continua sus tribunales constitucionales. Entonces no nos sorprenda hoy en día en un país como México y que los países de América Latina justamente en esto que se ha denominado como el neoconstitucionalismo, pues tengamos tribunales muy activos, que les han llamado también activistas de alguna manera peyorativa, y que no nos sorprenda que veamos hoy en día, ¿no? Una pelea muy fuerte entre, obviamente, el poder legislativo y el poder judicial. Pero bueno, esa es otra historia. Pero vean, o sea, es muy interesante porque primero un prejuicio en contra de los pobres y luego vean este prejuicio en contra de las mujeres. En Inglaterra, a pesar del movimiento sufragista, que en un primer momento eran las mujeres de clase media con estudios preparadas, inteligentes, que justamente
empezaron a protestar, a pedir a el parlamento, a los parlamentarios ingleses que reconocieran el derecho de las mujeres. ¿Y qué decían estos? Que no, que no, que no. ¿Y cuál era una de las justificaciones? Estos prejuicios que seguimos viendo en nuestra época respecto a otros grupos de población que quieren participar, que, bueno, aquí había una idea, ¿no? Que la mujer no era independiente económicamente, a pesar de todos los argumentos para que también los pobres votaran. Se decía que la mujer pues formaba parte de un núcleo familiar y que al final del día era como la familia nuclear la que decidía y era el marido el que llevaba el dinero a la familia. Entonces, si la mujer no tenía un poder económico, ¿por qué iba a influir en la política? Después salen ciertas estadísticas, justamente después de la Primera Guerra Mundial, que demuestran, y esto también viene en el libro de Adam Przeworski, en este, no, sí, en el de, no, en el de Robert Dahl creo que viene. Se desmiente este mito porque justamente después se dan cuenta que la mayoría de las mujeres inglesas, muchas ya vivían en el contexto de la Revolución Industrial y de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, eran solteras y ya se estaban manteniendo a sí mismas y a sus hogares. Entonces se cae este mito y es cuando ya no tienen argumentos sólidos en el Parlamento inglés para seguir prohibiendo el sufragio de las mujeres. Pero es terrible ver tanta resistencia viendo justamente cuántas mujeres perdieron la vida en Inglaterra luchando por sus derechos, cuántas fueron encarceladas, y es hasta el contexto de la Primera Guerra Mundial que las dejan salir de la cárcel a muchas presas políticas, les dan como la amnistía, no sé cómo llamarle exactamente, para que puedan ir a trabajar, porque necesitaban mano de obra, dado que los hombres estaban en la guerra. Entonces, es una necesidad material la que obliga a reconocer el sufragio femenino, porque, pues, ¿no? Bueno, además de las luchas, de la resistencia de las mujeres que empezaron a radicalizarse, hoy en día cuestionamos mucho a las feministas que van y pintan monumentos, pero realmente no han visto lo que han hecho las mujeres inglesas en ese contexto del sufragismo. De verdad es que, bueno, en fin, no se trata de justificar, sino obviamente de observar cómo la negación de los derechos, la exclusión histórica, pues ha motivado justamente a la radicalización de diferentes movimientos. En México, tan solo, ¿no? El hecho de que no se permitiera la oposición, que no se permitiera ni siquiera la manifestación de los estudiantes. Pensemos lo que significó el 68, la matanza de nuestros estudiantes. No se permitía la disidencia. Evidentemente esto llevó a una radicalización de la oposición en el país, de las izquierdas, la generación de las guerrillas, la guerra sucia. Entonces, no es que un día para otro las feministas quieran ir y romper monumentos y hacer vandalismo, ¿no? Es que hay una resistencia ahí que está siendo indolente, ¿no? Para garantizar plenamente la justicia en casos bien graves y bien feos, ¿no? Bien dolorosos de feminicidio. Hace poco esto me lo preguntaban en el PAN. Es que están abusando las feministas de su poder, de su derecho a la protesta. Y, insisto, no es justificar rayar los monumentos o hacer vandalismo, pero yo creo que hay mucha indolencia. Yo lo que trato de compartir a la reflexión y que ya cada quien decide si lo abraza o no, es que muchos de nosotros, realmente hemos vivido de manera más o menos privilegiada y no hemos tenido, afortunadamente, la desgracia de que asesinen a alguna de nuestras hijas, hermanas, mamás, alguna de nuestras mujeres cercanas. No me imagino lo doloroso que ha de ser que asesinen a una persona que amas de una manera violenta, de una manera terrible, y que además nadie te escuche, no se haga justicia y que las personas asesinas estén en libertad, con completa impunidad. O sea, obviamente ahí hay un dolor muy fuerte, ¿no? Y si el Estado no responde adecuadamente, ¿con qué calidad moral podemos decirles
que no rayen monumentos, ¿no? En fin, ya me estoy saliendo del tema, pero vean, ¿no? Miren, en 1928 se reconoce el sufragio femenino para las mujeres y que además, vean esto, para los hombres se había permitido votar, me parece, a partir en Inglaterra, a partir de los 21 años, y a las mujeres en 1928 a partir de los 30. O sea, vean, es que hasta, ¿no? Hasta dices, no puede ser posible. Pero bueno, en México no estamos tan exentos, nos tardamos todavía 30 años más en reconocer el derecho a las mujeres. Y hace poco estaba leyendo un libro que me recordó algo que había leído antes, pero que había sacado de mi cabeza porque me parece realmente indignante. Vean esto, otro mito interesante para restringir derechos políticos, para restringir la participación. Se reconoce el sufragio femenino en México en 1953. Diferentes grupos activistas feministas obligan, comprometen a Adolfo Ruiz Cortines para que lleve esta reforma y la apruebe. Ya se había aprobado esto durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Vean esto, me parece increíble. Lázaro Cárdenas, también por una promesa de campaña, había dicho, voy a reconocer el derecho de las mujeres. Ya algunas entidades federativas lo habían reconocido, muy pioneramente el estado de Yucatán, ¿verdad? Pero otros estados también lo habían reconocido, pero cambiaron de gobierno y se echó para atrás. También a nivel local, algunos estados como San Luis Potosí, en fin. Pero a nivel federal ya lo había aprobado Cámara de Diputados, el Senado por una iniciativa de Lázaro Cárdenas. ¿Y qué creen que pasó? No se publicó la reforma, nunca se volvió vigente esta aprobación. ¿Por qué? Porque ganó un prejuicio, ganó la idea de que en ese tiempo las mujeres eran muy manipulables y que no iban a votar de manera libre, sino de acuerdo a su creencia religiosa. Es decir, que las mujeres eran muy manipulables por parte del clero, de los sacerdotes. Y como las mujeres eran las principales en ir a la misa, pues eran producto de eran muy manipulables. O sea, vean esto. Hoy en día, por eso todavía digo, híjole, qué difícil esto. Justamente he visto estos argumentos en contra de que personas de 18 años sean diputados, diputadas. Es que son muy manipulables porque están en una edad de crecimiento y no están preparados. Y yo, no sé, realmente me pregunto, por tener 40, 50 años, por ejemplo, todo el grupo parlamentario de Morena, realmente no está objeto de manipulación, de amenazas, de extorsiones de la disciplina partidista del gobierno en turno. Lo mismo, todas las diputadas, diputados de los diferentes grupos parlamentarios son menos manipulables que un joven. Yo creo que no es una cuestión de edad necesariamente, ¿no? Pero bueno, vean, son los prejuicios históricos los que siguen, bueno, desde toda la historia de la humanidad, de Occidente, han ido limitando la participación política de las diferentes personas por cuestiones de condición económica, condición social, de género, sexo, etcétera. Y bueno, simplemente otro dato que puede ser referente de cuántos años nos hemos tardado en reconocer derechos de minorías. Vean que en 1971 Canadá es el primer estado en el mundo en reconocerse multicultural. Y esto es muy relevante porque desde que empezó el colonialismo, por ejemplo, de Europa a los pueblos originarios, todo el territorio de lo que es América, pues evidentemente han habido diferentes políticas al respecto, ¿no? En América Latina, en México, en las colonias, ¿no? De la Nueva España y de los países que hoy son de América Latina, pues evidentemente España
Portugal aplicaron una lógica diferente, ¿no? De sincretismo, de asimilación forzada de la cultura, de una traducción de la cultura de los dioses antiguos. Bueno, que también hubo cosas terribles, terribles, ¿no? Como la destrucción. Bueno, es que también esto viene hasta de los aztecas, que destruyeron los códices toltecas. Como que esta destrucción del pasado, de los dioses del pasado, siempre ha sido una herramienta de dominación. Pero pensando en los pueblos originarios de América, pues eso fue, ¿no?, una de las estrategias de los diferentes, pues sí, de los colonizadores, y a partir, ¿no?, de los jesuitas se buscó la evangelización de los franciscanos con diferentes métodos. Pero bueno, no vamos a irnos tan al fondo de todo esto. A lo que voy es que en Canadá, en Estados Unidos, fue una política de exterminio básicamente total, y quienes resistieron, los pueblos nativos que resistieron a esta política de exterminio, también fueron víctimas de muchísimas penurias, de crímenes de lesa humanidad. Recientemente, justamente a partir, ¿no?, de que llega Justin Trudeau al gobierno de Canadá, pues se crea una comisión de la verdad, porque fíjense que algo que no se sabe mucho, pero en Canadá, como en la década de los 40, bueno, no recuerdo exactamente la época, pero se empezaron a denunciar desaparición de mujeres indígenas canadienses. Hoy en día hay un registro, una lista como de 500 mujeres nativas, indígenas, mujeres indígenas de Canadá, que están desaparecidas, que no se sabe qué pasó con ellas, en un contexto de mucha discriminación y una política de exterminio, ¿no? Entonces, también se promovió que la corona británica pidiera perdón, un perdón oficial a los pueblos originarios canadienses por esta política. Y hoy se han encontrado cosas terribles, ¿no? En el territorio canadiense, fosas en donde con ropa, zapatitos, chanclitas de niños indígenas que fueron obligados a ir a escuelas de segregación, escuelas de asimilación forzada, donde se les prohibía hablar sus propias lenguas, donde eran maltratados, morían por desnutrición y los aventaban a una fosa común. Entonces, pues por eso es relevante, ¿no? También el reconocimiento oficial por parte de un Estado de su multiculturalidad, de la pluriculturalidad que hoy en día hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Multiculturalidad, pluriculturalidad. De acuerdo a algunos teóricos, la multiculturalidad todavía está limitado como concepto, porque la pluriculturalidad implica la igualdad epistémica entre el derecho por sistema normativo indígena y el derecho del Estado constitucional. Tendrían que estar a la par, y estamos hablando de un pluralismo jurídico en donde todos están a la par, los derechos están a la par. En el multiculturalismo es más una concepción del Estado nacional puesto jerárquicamente por encima, ¿no?, de las diferentes minorías históricas. En fin, entonces vean que no nacemos los seres humanos con una mentalidad igualitaria, ¿no? Tenemos una tendencia histórica a la exclusión, a la discriminación, basada en prejuicios, en estereotipos, en ideas que no encuentran justificación ni filosófica, ni científica, ni racional. Y bueno, en cuanto al sufragio pasivo, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo. Sí, maestra, bueno, ya levantaron la mano alguien. Adelante, Joel. Te escuchamos. Gracias, doctora. Una pregunta. Bueno, después de toda esta exposición que estuvo bastante interesante sobre la exclusión y cómo ha cambiado la inclusión, yéndonos un poco a lo que son las acciones afirmativas, ¿por qué se les considera de carácter temporal cuando se supone que
retornando al inicio de lo que usted decía de la demo, cuando, y por derechos humanos y por naturaleza todos deberíamos de tener los mismos derechos, los mismos deberes, ¿por qué se les considera de carácter temporal a las acciones afirmativas cuando desde mi perspectiva deberían de ser de carácter legal y permanente? Como usted dijo, si yo pertenezco a un universo poblacional y ese universo poblacional tiene leyes o constitución, pues en automático yo debería de estar bajo esas reglas. Al final de cuentas, la sociedad se rige por reglas, si no viviríamos en un estado salvaje. Claro. Gracias. Muy buena pregunta. Mira, se supone que en el punto de vista ideal no tendría que haber estas acciones afirmativas, ¿no? En teoría, cualquier órgano colegiado, el Congreso, el Parlamento, tendría que ser ocupado por cualquier persona, independientemente de su condición social, de su género, de su orientación sexual, de su procedencia étnica. En teoría eso tendría que ser. Pero como no es así, como hay una brecha muy grande entre el ideal que mandata las normas y la realidad, es que se implementan estos mecanismos que se supone que tendría que haber un momento en la historia de la humanidad en que fueran innecesarias, porque estaremos siendo testigos de una sociedad más igualitaria, más inclusiva, que lo hace por convicción y no por obligación. Entonces, ese es un poco el argumento que está detrás, pero sí hay que aclarar aquí que, por ejemplo, hoy en día, desde 2014, la reforma constitucional que incorpora el principio de paridad a la Constitución, pues ya es un principio constitucional, ya no es una acción afirmativa, porque de 1996 a 2014 teníamos acciones afirmativas a favor de las mujeres, la llamada cuota de género, que empezó, lo vamos a ver, con una recomendación en el COFIPE, después se modificó a un mandato de 70-30, luego 60-40, pero ya es un principio constitucional. Entonces, la paridad no es una acción afirmativa temporal, ya es un principio constitucional permanente, ¿no? Y aquí justamente el argumento es que, pues si las mujeres somos la mitad de la población, pues merecemos la mitad del poder, ¿no? De manera permanente. Pero sí, con el tema de las acciones afirmativas, es eso, ¿no? Que a lo mejor en algunos 20 años, 30 años, 100 años, dejemos de discriminar, dejemos de violentar, dejemos de excluir, y entonces, con una ética muy sólida, no sea necesario obligar, porque vean que las acciones afirmativas al final del día son unas obligaciones que no serían necesarias si los partidos voluntariamente formaran cuadros inclusivos, pero como no sucede eso, es que se ha vuelto así una medida obligatoria, pero que la idea es que cuando el ser humano pueda caminar sin muletas, quitemos esas muletas, ¿no? Como en una clase de rehabilitación, por verlo de alguna manera. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Ok, en parte estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, algo que actualmente estamos visualizando mucho, sobre todo hablando un poco de lo que usted comentaba del poder, mitad mujeres y mitad hombres, por ejemplo, en las administraciones que no son de elección popular, por ejemplo, pues no vemos esa paridad. Todavía hay una dispersión a favor de los hombres por alguna razón, no sé cuál es. Tendríamos que entrar a estudios o cuestiones de esa naturaleza para determinar efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Debería de a la par la mujer y el hombre, perdón, deberían de estar a la par en todas las cuestiones del poder, llámese legislativo, ejecutivo y judicial, porque tan valiosa es la capacidad de una mujer como valiosa es la capacidad de un hombre. Aquí el problema nada más es
que ojalá y lleguen a estar las mejores mujeres y los mejores hombres al frente, porque eso generaría un boom en el desarrollo de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Joel. Sí, evidentemente todavía hay una brecha muy grande, ¿no? En la que trabajar para garantizar lo que las legisladoras de la legislatura de la paridad trataron de hacer con la reforma de 2019, de la paridad total, ¿no? Para que la paridad no solamente fuera en los cargos de elección popular, en la nominación, sino también en todos los cargos de designación, en todos los niveles y órdenes de gobierno. Entonces, no se ha logrado esto porque no en todos los casos hay mecanismos como el JDC, que en el derecho electoral permite, ¿no?, a las mujeres denunciar esto, y que existan autoridades como el Tribunal Electoral o el INE o los OPLES que obliguen a cumplir con esto, ¿no? No es algo que tenga como, no está garantizado esto por mecanismos de control constitucional en todos los ámbitos, ¿no? Como en la administración pública, en el Congreso de la Unión. O sea, han visto estas batallas, ¿no?, entre el Tribunal Electoral y la Junta de Coordinación Política para que exista paridad o incluyan mujeres en la comisión permanente, ¿no? Entonces es algo bien lento, porque también hay un debate, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho electoral, el derecho parlamentario, el derecho administrativo? Porque ahí en teoría tendría que ser a partir de un amparo, ¿no? Estamos hablando de un derecho administrativo, pero en la materia electoral no aplica el amparo, es el JDC. Jaime. Gracias, maestra. Bueno, igual tiene que relación con lo que comentó el compañero. Precisamente, pues tuve la oportunidad de ir a una conferencia de la Suprema. Recomiendo que sigan al maestro Jorge Iván Castillo Estradas, es asesor especialista en RC electoral, es un litigante, ¿no? Y uno de los temas que estaba hablando él es en paridad. También me llamó la atención su punto de vista, ¿no? Él dijo que la primera frontera de las acciones afirmativas pues es la paridad, pero eventualmente va a ser la transversalidad, ¿no? O sea, todavía vamos a llegar a esa frontera, y precisamente yo le hice la pregunta sobre la temporalidad, ¿no? A mí no me queda muy claro lo de la temporalidad. Él me respondió que dejan de ser acciones afirmativas cuando se transforman en políticas públicas. No sé si entendí muy bien lo que me trataba de decir, pero pues lo que yo estoy interpretando es que esas acciones afirmativas, no sé si originalmente provienen por parte de en este caso, la autoridad electoral, llámese un INE o el tribunal, o las interpretaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque no, lo que yo estoy entendiendo es que no nacieron orgánicamente de donde debieron haber nacido, que fue el legislativo, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos esperado que estas acciones afirmativas o esta regulación para que se dé la paridad se hubiera dado, podremos decir, de manera orgánica, o se hubiera legislado de manera orgánica, pues no hubiese habido la necesidad de, como usted dice, gente que promovió sus JDC en su momento, gente que presentó sus recursos administrativos ante la autoridad electoral para que por interpretación se abrieran esos espacios. O sea, yo es lo que yo estoy entendiendo, se dieron por una lucha, o sea, exigieron un derecho, no es que se los hayan otorgado, porque lo idóneo es que en teoría debió darse de una manera orgánica, ¿no? O sea, no tendríamos que discutir que hubiese una paridad, ¿no? Y como usted bien dice, está la experiencia no los juzgo, pero pues entiendo que no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo, ¿no? Y hay cierta invisibilización, ¿no? Siempre escucho ese comentario de algunas generaciones más arriba que yo, que dicen, sí, siempre hemos abierto el espacio, que las mujeres no quieren entrar, no es otra cosa. O dicen, no, sí hay, pero pues son las de más baja calificación, ¿no? Entonces hay un sesgo desde mi punto de vista que no son ellos capaces de ver, ¿no? Y por más que uno intente hablar, argumentar o utilice todo, o sea, no lo ven, o sea, lo tienen cerrado, ¿no? Particularmente yo me he rendido con eso, ¿no? Entonces, yo tengo más fe y esperanza, pues, en las nuevas generaciones, ¿no? Que ya tienen una mayor apertura, ¿no? Y yo celebro, pues, que abran los espacios a los de 18, porque parte de eso es que si no hubiese esa acción, no sé si eso ya sería acción afirmativa, ¿no? Porque pues creo que esto ya lo legislaron, ¿no? Abrieron este espacio, pues tal vez esto es lo que se necesitaba para que haya más participación de los jóvenes, porque un joven diría, oye, ¿por qué me interesa si no me dan la oportunidad, ¿no? Eso es más opinión y comentario. Y ya nada más para terminar, creo que lo vamos a ver en la clase del lunes.
Sí me gustaría saber, es que cuando hablamos de acciones afirmativas, creo que lo que más suena es cuotas, pero no es la única. Hay otro tipo de acción afirmativa que no sea un reglamento de cuotas o algo por el estilo. Algún ejemplo es cuanto de mi intervención. Muchas gracias, Jaime, qué interesante. Te quería preguntar, ¿cómo se llama esta persona de la Suprema Corte? ¿Joaquín Estrada? Sí es litigante, es de una AC y de hecho él siempre está al tiempo. Ahorita lo invitaron a través de la Suprema Corte de Justicia. Se llama Jorge Iván Castillo Estrada, asesor especializado en RC electoral. Es más pragmático porque pues es litigante, ¿no? Entonces siempre está al tanto de los criterios y todo, ¿no? Entonces me llamó la atención, o sea, yo sé que usted es investigador y pues tiene una visión diferente, ¿no? Pero pues él lo litiga en la práctica, entonces me llamó la atención su punto de vista, ¿no? Entonces, eso me explicó él sobre la temporalidad, bueno, eso me respondió de la temporalidad, que dejan de ser temporales en el momento que se vuelven políticas públicas, pero pues sí siempre me quedo con la duda porque dicen temporales, pero no te dicen cuándo, ¿no? La lógica me dice que cuando se dé orgánicamente, ¿no? Cuando no obligan a los partidos políticos a cumplir esas cuotas, es cuando en teoría deberían dejarse de aplicar, ¿no? Pero pues honestamente por el tipo de historia que es México y pues como usted dice, esa discriminación histórica, siento que si no se hubieran dado estas acciones afirmativas en la práctica, creo que nunca se hubieran abierto los espacios. Esa es mi humilde opinión. Es cuanto. Gracias, Jaime. Ya me acordé que hemos estado compartiendo, creo que otros espacios, porque tu acento yucateco es muy característico. ¿Eh? Qué gusto volver a verte. Sí, me gusta este enfoque de Joaquín, Jorge Iván Castillo Estrada. Que tal vez lo siga, se me hace que lo sigo por ahí en Twitter, quién sabe. Pero es interesante porque sí tiene cierta razón, ¿no? En que las acciones afirmativas seguramente ya no serían necesarias cuando hagamos adecuadas políticas públicas, ¿no? Que una política pública, a diferencia, ¿no? De una ley que ordena una medida para contener los síntomas de la desigualdad, pues una política pública busca ir al fondo, busca resolver de raíz los problemas. Entonces, yo creo que sí, cuando seamos un país que en lugar de tener políticas gubernamentales, ¿no? Las políticas gubernamentales desde la escuela democrática de políticas públicas, ¿no? Desde la teoría de la administración pública, implica que las decisiones se toman de arriba hacia abajo de manera unilateral. Y la política pública ya es un diseño muy pensado de cómo resolver un problema público, tomando en cuenta a quienes padecen los problemas públicos, que no siempre son soluciones técnicamente perfectas, pero son soluciones legítimas socialmente y que tienen éxito porque todos están de acuerdo en la manera en resolver el problema público. Entonces yo creo que sí, hasta que nos pongamos de acuerdo para resolver este tipo de desigualdad, de exclusión, con una política pública sólida, podemos dejar de pensar en acciones afirmativas. Pero sí no hay, o sea, no hay una temporalidad. O sea, la ONU ha hecho como ciertas proyecciones y generalmente tiene escenarios muy pesimistas, ¿no? Que nos vamos a tardar más de 150 años en alcanzar la inclusión total, ¿no? Entonces, evidentemente, estos escenarios pesimistas se reducen mucho con este tipo de medidas, ¿no? En México somos, después de la reforma de paridad, creo que el cuarto país del mundo en tener paridad en su Congreso Nacional, ¿no? Entonces, eso redujo muchísimos años, ¿no? El escenario negativo, pero evidentemente, pues todavía falta mucho porque estamos conteniendo, insisto, ¿no? Estamos conteniendo los síntomas de la enfermedad social, de la desigualdad, de la violencia de género, de la discriminación, pero no estamos resolviendo el fondo. El fondo es una sociedad que está construida a partir de lo que se ha llamado por algunas feministas como una sociedad patriarcal, ¿no? Si lo vemos en términos del poder, las estructuras sociales se han ido construyendo con una idea de superioridad jerárquica
del cuerpo masculino frente al cuerpo femenino, de la superioridad entre el hombre y la mujer. Entonces, hasta que no destruyamos como esa concepción patriarcal de las sociedades, esas relaciones de poder asimétricas, pues no vamos a poder. Y es una cuestión completamente cultural, una cuestión educativa, una cuestión que va a tardar muchísimas generaciones. Entonces, por eso se habla de la temporalidad de las acciones afirmativas, pero no hay como una fecha, ¿no?, que podamos decir claramente. Pero qué buena reflexión, gracias Joel y Jaime, porque pues sí, no es una cuestión que esté acabada. Bueno, vamos ahora, para ir cerrando la conversación del día de hoy, otra manera en que también podemos cuestionar la resistencia a las acciones afirmativas. A ver qué les parece esta reflexión. Vean, bueno, en México, pensemos quiénes han formado parte del Demos históricamente en México. Pensemos en que por más de 70 años, después de la Revolución Mexicana y esta visión de calles de institucionalizar el poder político, de terminar con el derramamiento de sangre después del asesinato de Álvaro Obregón en 1929 y la creación del antecedente primario del PRI, el Partido Nacional Revolucionario. Por más de 70 años, un solo partido político formó parte del Demos y que controlaba además todo desde la Ciudad de México. Un solo partido político y quienes se afiliaban a ese partido, quienes seguían la militancia de ese partido, que básicamente empezó con la familia revolucionaria. El PNR, justamente, que se crea con Calles, es un partido de partidos que va a buscar eliminar la pluralidad política de los partidos. Con la ley electoral de Madero de 1911 era muy sencillo crear un partido político nuevo. Entonces, los diferentes caudillos revolucionarios en todo el país empezaron a crear sus propios partidos políticos para aspirar legítimamente al poder. ¿Y qué pasa? Pues que eran en realidad políticos pistoleros, que si no les gustaba quién estaba, se peleaban, ¡pum! Entonces, la sucesión presidencial, la sucesión de las gubernaturas, era a partir de balazos. Y Calles dijo, no, esto lo tenemos que institucionalizar. Tenemos que institucionalizarlo con un partido de partidos. Llamó a todos los partidos del país que se habían formado pues sí, al nombre de la familia revolucionaria de los caudillos, a que se incorporaran al Partido Nacional Revolucionario. Y así lo hicieron, fue un gran partido de partidos que al final, ¿no?, evolucionó con Lázaro Cárdenas en el 38, el Partido Mexicano Revolucionario, que lo que hace Cárdenas fue cooptar la lucha de izquierda al interior del partido. Ya no era un partido de partidos, sino un partido de sectores, un sector obrero, un sector campesino y un sector popular, ¿no? Y después Manuel Ávila Camacho, en 1945, le volvería a cambiar el nombre al PRI, hoy actual, justamente para quitar ese sesgo izquierdista popular de Cárdenas. Y bueno, pero al final de cuentas fueron ellos los que formaron parte del Demos en la presidencia, en las 32 gubernaturas, en los 32 estados del país, en todos los municipios de todo el país, en el Congreso de la Unión, quienes tomaban las decisiones. Había obviamente partidos de oposición de manera relevante. Uno de los primeros que se crean es el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano que se crea, se funda como desde 1916, 17, si no mal recuerdo, pero que siempre estuvo en la ilegalidad. No fue reconocido por el régimen la mayor parte de su existencia. El PAN es uno creo que surge en el 33, luego me falla la memoria con las fechas, pero el PAN va a ser uno de los principales partidos de oposición y que va a ser fundamental, ¿no?, también para diferentes exigencias de mayor institucionalización,
de la misma creación de autoridades electorales fuera del gobierno que garantizaran la legalidad, la independencia, elecciones libres, auténticas, pero de ahí en fuera como que el resto de los partidos políticos eran creados por el mismo sistema para que existieran de manera testimonial y poderle decir al mundo que éramos una democracia cuando no lo éramos, ¿no? Lo que se ha dicho ya como un lugar común, que ya suena a cliché, lo de la dictadura perfecta, que lo dijo Mario Vargas Llosa, que eso era México, una dictadura perfecta, ¿no? Donde se simulaban elecciones y no se permitía la oposición real. Y entonces les recomiendo muchísimo este libro de Pablo González Casanova, que se llama Partidos Políticos en México. ¿Y qué nos dice él? Miren, para que veamos quiénes tomaban las decisiones, que era realmente un sistema hegemónico, un sistema de partido hegemónico, tal como estaba diseñado el sistema, ¿no? Con un partido que tenía todos los recursos del Estado, con un partido que no permitía la oposición real, con leyes electorales que volvieron muy duras las reglas para registrar nuevos partidos políticos, con malas prácticas electorales, embarazo de urnas, en fin, todas estas malas prácticas que sabemos, ¿no? El ratón loco, las urnas embarazadas, la operación Tamal, en fin. ¿Qué nos dice Pablo González Casanova? Que de 1955 a 1965 solo hubieron 32 curules de oposición, el 6.2%. Entonces, los transitólogos, ¿no? Que son quienes sostienen que básicamente México entra a la transición democrática a partir de la reforma de 1977, que es esta famosa reforma de Jesús Reyes Heroles, que incorpora por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional. Entonces, bueno, yo no respondí una de las preguntas de Jaime, pero ahorita regreso a eso. Ay, no están viendo mi pantalla, perdónenme, déjenme la pongo. Dios. Ahí está. Entonces, ¿no? Miren, de 1955 a 1965, 32 curules de la oposición, 6.2%. Y es por ello que es tan importante esta reforma, ¿no? Que incluso, como les decía, los transitólogos, José Waldenberg y la dinámica, ¿cómo se llama? La mecánica del cambio, que es un libro que explica muy bien, ¿no? Esta transición democrática a partir de la liberalización y democratización del sistema con las reformas que inician a partir de el 77, si bien ya había una justamente, ¿cómo se llama esta cosa? En el 63 hubo una reforma para incluir una diputación, yo no recuerdo cómo se llama la figura. Diputación de partido. Exacto, la diputación de partido, ¿no? En realidad fuera todavía una concesión muy baja que no marcó una gran diferencia. Entonces, hay más consenso en que es a partir de esta reforma del 77, con la incorporación de 100 diputaciones de representación proporcional, que empieza, ¿no? A liberalizarse realmente el sistema. Robert Dahl, si han tenido oportunidad de revisar esto de la polarquía, tiene este esquema, ¿no? En el eje de las Ys se da la liberalización de la oposición y en el eje de las Y, de las X, perdón, es que tanto pueden participar las personas en una sociedad. Entonces, México empieza a ir ese camino, ¿no? Ya todas las personas en teoría podían votar, pero no había una liberalización en el eje de las Ys, del libre debate, de permitir la tolerancia de la oposición. Entonces, evidentemente, después del 68, de las guerrillas, de la guerra social, lo que nos dice Robert Dahl es que estamos en un supuesto en donde reprimir la oposición era más costoso ya que tolerarla, ¿no? Entonces, uno de los supuestos pragmáticos que nos permiten evaluar en qué momento un sistema empieza a liberalizarse.
Entonces, es tan importante esta reforma porque a la larga, bueno, en el 86 se incorporan otras 100 diputaciones más de representación proporcional, bueno, otras 100 más para llegar a 200 diputaciones de representación proporcional, que es el sistema mixto actual que tenemos en nuestra Cámara de Diputaciones, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y aquí viene el argumento que yo quiero invitarles a la reflexión, ¿no? Si bien hay crítica, hay personas que están muy en contra de las plurinominales, ¿no? Es que me acordé de la pregunta de Fabián de las acciones afirmativas, que ahorita vamos a ver que en un primer momento, pues sí hubo una reforma, o sea, sí vienen a nivel federal, sí vienen en un primer momento por una legislación, pero ¿qué pasa? Que no se cumple. Era una legislación vacía que no era cumplida por los partidos políticos, porque utilizaban diferentes válvulas de escape y no fue hasta que se hicieron denuncias del incumplimiento de estas acciones afirmativas a favor de las mujeres en que, por sentencias que se empezaron a cumplir. Pero en el caso, por ejemplo, de personas indígenas, de personas con discapacidad y estas acciones afirmativas que se implementaron en 2021, sí fue a partir de una sentencia del tribunal, pero a partir de determinar que hay una omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión para incorporar a estos grupos en la esfera del poder político. Entonces tenemos los dos casos, ¿no? En donde, como dices, los partidos políticos insisten en decir que ellos sí dan espacios, que ellos mismos han legislado o que van a legislar, pero de nada sirve, insisto, tener en el artículo 41 constitucional un principio como el de la paridad, si no lo van a seguir en la realidad los partidos políticos, si van a mandar a las mujeres a los distritos no competitivos, y como lo han hecho históricamente, que ahorita lo vamos a ver, podemos enumerar más de 10 válvulas de escape que no son otra cosa que el fraude a la ley. Hasta parece, no sé, como un concurso de creatividad, ¿no? ¿Cuál es la manera más creativa para no cumplir a cabalidad con la acción afirmativa y con la paridad? Y también me preguntabas, no sé por qué se me olvidó responder tu pregunta, Fabián, no sé por qué se me fue, pero también me habías preguntado si existían otros mecanismos. Ah, porque me fui con el tema de las políticas públicas, pero también me preguntaste si existen otras medidas, ¿no? Diferentes a las acciones afirmativas o las cuotas de género. Sí, existen como medidas compensatorias, medidas de nivelación, que pueden ser diferentes, que pueden ser, que buscan no necesariamente espacios destinados previamente para los grupos históricamente discriminados, sino que implican la eliminación de barreras físicas, de barreras estructurales para permitir la inclusión real. Para que entendamos un poco qué medidas se pueden incorporar o cómo son las medidas de compensación, pensemos, por ejemplo, en las rampas, ¿no? Las rampas que ponemos, que debe de haber en todos los edificios públicos con cierta regulación, ¿no? Siguiendo normas oficiales por parte de arquitectos, ingenieros. Esas son medidas nivelatorias, medidas compensatorias de nivelación, ¿no? Que justamente eliminan las barreras físicas para incorporar. Entonces, así una institución pública, los partidos políticos, pues pueden implementar diferentes medidas compensatorias para que pueden ser permanentes o no, para quitar esas barreras que impiden la inclusión real de las mujeres o de otros grupos, ¿no? Bueno, perdón, ahora regresamos aquí al 86, porque a ver qué les parece este argumento que les quiero aquí plantear. Muchas personas han cuestionado las plurinominales y se han intentado también quitar, ¿no? Incluso era uno de los debates del Plan A, ¿cierto?, de Morena y del presidente de la República. Bueno, que aparte era muy extraño porque querían eliminar las 200 de RP, según, pero al final del día
también querían incorporar, al final sí eran plurinominales, pero con listas a nivel estatal. En fin, una cosa muy extraña. Pero históricamente han habido resistencias. Incluso he visto que el PAN, estuve viendo que el PAN no estaba muy de acuerdo, todo el PAN no estaba muy de acuerdo con las diputaciones de representación proporcional en algún momento. El mismo PRI en algún momento también intentó promover una reforma constitucional para eliminar las plurinominales, el PRD, en fin, como que no termina de convencer las pluris porque sabemos que al final del día quienes ocupan los primeros lugares de las listas pues son los favoritos, pues son los electos, el grupo selecto de las cúpulas partidistas, ¿no? Y que eso no genera mucho gusto por parte de la ciudadanía, por parte de la opinión pública, porque no hacen campaña generalmente, aunque pueden hacer, pero no hacen porque evidentemente pues ya no necesitan ganarse el voto de la ciudadanía directamente porque están inscritos en la lista y no terminan de gustar. Y además se dice, no, bueno, ¿a quién representan? Los diputados de mayoría relativa, en teoría, están representando a los distritos, ¿no? De mayoría relativa, pero los de representación proporcional, pues son de listas, 5 listas regionales en las diferentes circunscripciones. Entonces, ¿a quiénes representan? A todas las entidades federativas que forman parte de esa circunscripción. Lo que se dice es que genera, pues obviamente, un alejamiento, ¿no? No hay un incentivo para generar un acercamiento de las diputadas, diputados de representación proporcional con su electorado, porque además los votos se diluyen hacia el partido político y esa lista que además es cerrada. En fin, han habido voces, ¿no? De que entonces lo que tendríamos que hacer sería abrir las listas y que el ciudadano pudiera elegir, pero aquí, por ejemplo, las feministas no están de acuerdo porque en los países donde las listas son abiertas no se eligen de manera paritaria a las mujeres, aunque se nominen paritariamente en las listas. Un dilema realmente. Pero a ver, la mayoría, por ejemplo, de los países de América Latina, su órgano, bueno, es que no todos tienen sistemas federales con Cámara de Diputaciones y con el Senado, pero generalmente los congresos nacionales en América Latina son electos casi todos por representación proporcional. Porque ¿qué implica la representación proporcional? La representación proporcional busca, ¿no?, que ese número de escaños, que en este caso en México son 200, sean lo más proporcionalmente posible a las preferencias políticas de la sociedad. Que esas 200 diputaciones representen las diferentes fuerzas políticas, ¿no? De manera proporcional. Si el 30% del país votó por el PAN, que ese 30% esté más o menos distribuido en esas diputaciones de representación proporcional. Busca una proporcionalidad de la pluralidad política, ¿no? Entonces mi pregunta es la provocación que siempre hago cuando hay resistencias a las acciones afirmativas. ¿Por qué históricamente hacemos apología de esta reforma del 77 que introdujo estas 100 diputaciones de RP y estas 200 de RP que permitieron por primera vez en la historia de nuestro país que en 1997 el PRI perdiera la mayoría calificada, que se cayera por primera vez el sistema de partido hegemónico? Siempre hablamos del año 2000 como el año de la alternancia y se nos olvida pensar en el 97. En el 97 como ese año en que el PRI pierde la mayoría calificada, podía hacer reformas constitucionales sin necesidad de ninguna negociación. Es la primera vez que pierde eso. Y a partir de ese momento cambiamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido pluralista, competitivo, tripartidista. Y de 1997 a 2012, el PRI, el PAN y el PRD van a conjuntar el 90% de los votos. Entonces, a pesar de que estos tres partidos políticos durante todos estos años
tuvieron diferencias fundamentales como en materia energética, en educación, materia de electricidad, lo que siempre nos genera mucho conflicto, ¿no? Y que sigue conformando, bueno, generando mucha polémica entre las diferentes fuerzas políticas, pero más allá de eso, pudieron negociar, por eso es un sistema de partidos plural, moderado, porque no hay una atomización o una diferencia ideológica muy grande entre estos principales partidos políticos durante estos años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si la base de la transición democrática en nuestro país se basó en introducir esta, digámoslo así, acción afirmativa, que no es una acción afirmativa realmente porque es una legislación que incorpora un principio de representación proporcional, pero ¿por qué si nos parece tan importante estas 200 diputaciones para incorporar la diversidad partidista? ¿Por qué nos genera tanto descontento las 65 acciones afirmativas que lograron entrar en esta legislatura para personas indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas migrantes y personas de la diversidad sexual? Genera una negativa bien grande. En todos lados a donde voy, no, que ¿por qué? De verdad, es así como muy grande la resistencia. Entonces, ¿cómo debe ser la representación de la sociedad en nuestra Cámara de Diputados? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes deben de formar parte del demos? Naturalmente, el poder político, la experiencia histórica, nos revela con ejemplos una y otra vez que solitos los partidos políticos, si no tienen la necesidad de compartir el poder, no lo van a hacer. El PRI no compartió el poder hasta que se volvió más costoso reprimir a la oposición que tolerarla. Y empezamos lo que Soledad Loaesa llama el gradualismo político. Nuestra democracia es producto de un gradualismo político, no fue un cambio brusco en donde tiramos una dictadura y bienvenida a la democracia. Fue un cambio gradual, poco a poco, concesiones, porque el poder político no es cualquier cosa y no se comparte por simple gusto. ¿Quién va a soltar ese poder, ¿no?, que tiene simplemente porque quiero incluir a los diferentes partidos de oposición? Pues evidentemente no. Entonces, así empezamos, ¿no? Un gradualismo político en donde solo había un partido político, metemos la diputación de partido, 100 de representación proporcional. Ahorita vemos lo del tema de las acciones afirmativas para mujeres. Bueno, ya no nos va a dar tiempo hoy, pero lo vemos el lunes. Pero no, 2021, queremos meter personas con discapacidad, que han habido muy contadas excepciones en las legislaturas locales, en el Congreso de la Unión. En 1997 fue electa la primera diputada lesbiana en la Cámara de Diputados, abiertamente lesbiana, porque quién sabe cuántas personas estén en el closet, ¿no? Han sido diputadas, diputados todos los tiempos y han estado en el closet. Pero sí, no sé si se ve aquí un poco la reflexión a la cual quiero provocar, ¿no? Solamente la inclusión debe ser de diferentes partidos políticos, solamente de los hombres de ciertos partidos políticos, solamente hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente con esos grupos que no han podido tomar parte de las decisiones? Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la reflexión del día de hoy para no seguir cansándoles y más bien, no sé si alguien quisiera hacer otro comentario, reflexión o pregunta antes de irnos. Adelante, Jaime. Es breve, no tiene tanta relación, pero como he tomado otros cursos, me comentaron, maestra, uno de los profesores que tuvo la oportunidad de ser observadora de las elecciones de Brasil. Entonces, dentro de esa clase teníamos la duda sobre la implementación de la urna electrónica, ¿no? Y salió la duda en la conversación de que no existe un sistema de urna electrónica, creo que me parece general, porque estaba la duda de que hay como que mixto y con boletas, pero no pudimos resolverlas porque no hemos tenido la oportunidad de, pues, estar allá presentes. La pregunta era la siguiente, usted que tuvo la oportunidad de ir,
¿Cómo funciona? O sea, no te registras, solo se ponen en fila, votan y se van, o hay un tipo de lista o boleta, es cuanto de mi duda. Ay, fíjense que sí es un tema muy interesante. Me encantó Brasil, la verdad. Sí tuve la oportunidad de estar en las dos vueltas, de la primera vuelta y la segunda del 2022. Y yo la verdad es que era no tan escéptica, pero pues no estaba tan convencida de la importancia del voto electrónico. Y ahora soy la más convencida después de ver el caso de Brasil, porque imagínense, la cuarta democracia más grande del mundo procesa en un mismo día los votos de 150 millones de personas. El padrón electoral de Brasil es de 150 millones de personas. Y entonces, ¿cómo le hacen? Evidentemente, no metieron la urna electrónica de un día para otro. Fue algo muy paulatino. Empezó a nivel municipal, a nivel estatal. Pero hoy en día es prácticamente absoluto en todo el país, ¿eh? En todo el país. Y lo tienen muy bien planeado, planificado. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, se dedicó mucho a dañar la legitimidad, la confianza de las y los brasileños en la urna electrónica. Empezó a decir muchos mitos, mentiras, noticias falsas, desinformación, pero yo lo observé realmente y es una cosa muy, muy, muy bien hecha, lo tienen muy bien estructurado, tienen diferentes pruebas de confianza, hacen muchísimas auditorías a lo largo del proceso electoral y después del proceso electoral. Cualquier persona que quiera auditar los resultados lo puede hacer, puede pedir copia de toda la información que registran las urnas electrónicas. Y para resolver concretamente tu pregunta, ¿cómo le hacen? Es una cosa bien difícil, ¿eh? Eso sí es un problema en Brasil, porque fíjense que aquí sí México lo hace mejor, ¿eh? En Brasil tienen un tema. Tienen una ley que se llama Ley de Inegibilidades, que entonces, para que tú puedas ser registrado como candidato, tienes que presentar certificado de no antecedentes penales, certificado de que estás al día con tus impuestos, certificado, en fin, una gran cantidad de cosas que no se imaginan y que yo siento que incluso podría ser inconvencional, porque lo que les decía, ¿no? De la regulación del voto. Pero lo interesante de esto es que una vez que presentan los partidos políticos sus candidaturas, se supone que tendrían que tener un dictamen de diferimento o indeferimento de la candidatura, es decir, de aceptación o no aceptación de la candidatura, pero lo que no logra hacer el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que además es una sola institución que organiza las elecciones, resuelve las impugnaciones y además persigue los delitos electorales. Es una sola institución que hace todo eso, es una locura. Pero ¿sabes qué? No les da tiempo de revisar la totalidad de las candidaturas y entonces, cuando llega el momento de meter las candidaturas a la urna electrónica, que toda la elección ya es por urna electrónica, ¿eh? Son muy poquititas las urnas que llegan a fallar, pero en todas las secciones electorales tienen urnas de repuesto. Entonces, todo ya es electrónico allá. Y también, esto me encanta también, está completamente digitalizada la justicia electoral. Está increíble. Si quieren, en la siguiente clase les enseño al final la página de Brasil, porque yo soy la más enamorada de su página de estadísticas procesales electorales. Pero bueno, lo que hacen es entonces, aunque no estés con un dictamen de la autoridad electoral formal de que cumples las condiciones de elegibilidad, y además muchas personas impugnan, porque como muchas no tienen el derecho, porque no cumplen con todos los requisitos, es un caos, te lo juro, verdaderamente es un caos. Pero bueno, lo que hacen las autoridades electorales es que te meten a la urna electrónica, los que logran tener la aprobación como preliminar, pero siempre apareces ahí como que pendiente de estatus. Y es una cosa bien delicada porque la ciudadanía llega a la urna, te aprendes el número. Cada candidatura tiene un número.
Jair Bolsonaro era el 22. No sé si vieron a Neymar, por ahí salía así. Estaba promocionando a Bolsonaro, imagínense, el 22, no, híjole, ay, no. Y entonces te tienes que aprender el número de tu candidato y lo vas y lo digitas en la urna. Si no te lo sabes, no importa, puedes meter el partido político o ver la lista, pero lo más fácil para todos los ciudadanos, y toda la propaganda se maneja así, con un número. Entonces tú llegas a la urna, que además es muy fácil, te formas, pasas a la urna. El primer día sí había colas muy largas, porque se eligieron al presidente de la República. La primera vuelta implicó presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados, y sí hubo unas filas muy largas, porque además, pues mucha gente ahí como que, está ahí como cuando vas al cajero automático, ya sabes, y te tardas 1000 horas en la fila, algo así, ¿no? Pero al final del día, en la segunda vuelta ya fue muy rápido todo, porque ya nada más era o Lula o Bolsonaro en la segunda vuelta. Pero es muy fácil y ya votas y se acabó. Y la verdad es que funciona muy bien. Te digo que hay muchas pruebas, pero al final del día, ¿saben qué? Algo interesante. En México, si alguien queda electo y toma posesión del cargo, se acabó. Si tú quieres impugnar, ya que está tomado el cargo, que ya tomó posesión del cargo un diputado, un senador, el presidente de la República, existe la preclusión en la materia electoral. En Brasil no. En Brasil no. Entonces, si hoy en día Lula es presidente de la República, pero tiene ahí diferentes investigaciones judiciales electorales, que sí las tiene, pero que no van a proceder, pero que sí las tiene, la autoridad electoral puede cancelar su candidatura, aunque ya esté ejerciendo el cargo, anular la elección y llamar a elecciones suplementarias. Muy interesante. Pero bueno, no sé si con eso respondí un poco de tu duda. No, gracias, bastante. Sí, como va en México, he escuchado, como menciona el compañero, se está empezando a implementar. Había queja de los compañeros que habían sido, pues, de la mesa directiva y otros especialistas en OPLES, y como que se resistían a eso de la urna. Entonces, quedaba la duda dijimos, si Brasil pudo, en teoría tienen más población, cuestiones así, entonces en teoría México podría, ¿no? Entonces hay cierta resistencia. Era nuestra duda, ¿no? Entonces vino el comentario de que en Brasil a lo mejor no era generalizado, pero usted ya me lo confirmó, entonces sí es generalizado, es en todos, ¿no? O sea, no se salva ninguno mixto, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias por la aclaración. Oye, es una maravilla. Yo les digo esto, yo creo que hubiera habido una crisis constitucional horrible en Brasil, en este contexto, con una elección tan competitiva, si no hubiera sido por el voto electrónico. Yo por eso lo defiendo en México, porque imagínense que vuelva a pasar un escenario como el de Andrés Manuel López Obrador con Calderón, muy competitivo, que hubo un conflicto postelectoral. Todo eso no los hubiéramos podido evitar con una electrónica, porque el mismo día de la elección tiene los resultados finales. Entonces, en México es un problema eso todavía, que hay que esperar toda una semana, que el miércoles empiece a contar los consejos distritales, nada más tenemos los resultados preliminares. El conteo rápido funciona muy bien, pero no confiamos en eso, ¿no? En fin, ya lo platicaremos luego, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien más quisiera comentar algo, duda, pregunta, comentario. Vamos a leer aquí el comentario. Nosotros ya tenemos 4 procesos electorales con una electrónica. Algunos modelos están enfocados en buscar la confianza del elector y otros modelos están enfocados en la desconfianza. Jesús, ¿cómo es eso? A ver si nos puedes contar un poquito más en estos 2 minutos que nos quedan. Sí, por ejemplo, tenemos en Coahuila el modelo claro. que realizó pues el Instituto de Coahuila, y en el elector agarra su código de votación y lo deposita en urnas tradicionales. Entonces ahí la experiencia está enfocada en que el elector confíe en la urna electrónica. Por otro lado, tenemos el modelo de Jalisco, en donde el testigo del voto se deposita dentro de la misma urna. ¿Para qué? Para que ningún ciudadano se lleve su testigo, su voto. Entonces, ese está enfocado en la desconfianza en que el ciudadano se pueda llevar un voto para el posterior escrutinio y cómputo. También tenemos el modelo INE, que es un poquito parecido al Jalisco, y me parece que ya. Entonces tenemos estos modelos de urna electrónica, y entonces tienen diferentes, ¿no? O sea, uno es hacer que el ciudadano confíe en la urna electrónica, y en el otro es pensando todas las posibilidades de desconfianza ahora hacia el ciudadano.
Entonces, es muy interesante, pero pues sí, ya son 4 procesos electorales por urna electrónica, incluyendo este que está en curso en Estado de México y Coahuila. Wow, qué interesante. No lo había analizado desde esa perspectiva, Jesús. Está muy Así es. interesante, ¿no? Sí, y Urnas. es el futuro. Tenemos que transitar hacia eso, porque en materia de capacitación estamos a la par de Estados Unidos, inclusive nos los llevamos de calle, sinceramente. Pónganse a investigar ese tema y nos los llevamos de calle en capacitación electoral. Claro, hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero en el tema de la capacitación, pues la diferencia está en que pues, los funcionarios se capacitan directamente en el modelo de urna electrónica y es más sencillo. Esa es una gran diferencia, ¿no? Pero pues sí, hacia allá tenemos que transitar porque es una maravilla la urna electrónica. Sí, coincido contigo. Qué interesante, muchas gracias. Aprendí como una nueva concepción, ¿no? De analizar el voto, estos prototipos, ¿no? De Jalisco y Coahuila, que son los pioneros. Y les felicito a Coahuila porque realmente lo han implementado desde hace muchos años atrás, ¿no? Si me permite igual la participación, también quisiera comentar, al principio de la exposición que nos hizo, nos mencionaba que es una postura un poco woke, esta de las acciones afirmativas, y un poco respondiendo a lo que Jaime dijo, ¿qué otras medidas hay? Pues bueno, en el INE hay muchas medidas, digamos, apenas en el proceso electoral local se va a implementar el sacar la boleta hacia los coches o hacia una persona que esté en el exterior de la casilla, ¿no? Esa es otra medida afirmativa. ¿Qué otra? Hablar a las personas trans por sus apellidos y no por un nombre que quizás con él ya no se siente identificado. Esa es otra acción afirmativa que no necesariamente tiene que ver con cuotas o este tipo de cuestiones. Y refiriéndome a lo woke, a mí lo que sí me parece woke es que hayamos tenido que traducir al inglés los materiales como la información básica para ciudadanía sorteada. ¿Por qué al inglés? Porque resulta que en el norte hay ciudadanos que no hablan español, pero que son ciudadanos mexicanos. Y digo, bueno, está chido, ¿no? Que sean incluidos, también son mexicanos, pero entonces traduce todos nuestros materiales al náhuatl, tradúcelo al zapoteco, al mixteco, a toda nuestra variedad de idiomas nativos, ¿no? Entonces, ahí eso sí me parece woke. Priorizar el inglés para unos cuantos ciudadanos mexicanos que solo hablan inglés y no a nuestra gran mayoría de ciudadanos mexicanos que hablan una lengua indígena. Claro, sí, fíjate, ¿eh? Bueno, gracias por ampliar, ¿no? Esta concepción de las medidas compensatorias. Qué buenos ejemplos, ¿no? También me hiciste recordar pues, las planillas que hace apenas vi en las planillas braille, ¿no? O estos como mecanismos que se ponen un sello que se pone aquí en el codo para que las personas que no tienen esta parte de la extremidad puedan votar, ¿no? Con el codo. En fin, sí, esos son unos ejemplos. Híjole, esto de la traducción al inglés, ¿verdad? Es un debate muy, muy bueno, pero sí tienes la razón, ¿no? ¿Por qué privilegiamos esa ciudadanía que no habla español, pero que sí habla inglés y nos olvidamos de los pueblos indígenas, ¿no? Y de otros idiomas de estos pueblos y comunidades indígenas. Gran reflexión, muchas gracias, Jesús. Gracias a todos, en realidad, creo que fue una sesión muy interesante. Les agradezco enormemente su atención, sus comentarios, enriquecieron muchísimo aquí lo que se buscaba transmitir. Y pues nada, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes para ya ver mucho más aterrizado el tema. Ahorita como que lo vimos muy teórico, pero vamos a ver un poco más aterrizado ya a la práctica de los últimos años, ¿no? En las acciones afirmativas. Hasta la próxima. Bueno, hasta el lunes.